En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos sexuales han aumentado un 19% respecto al año anterior y solo las violaciones han crecido un 27%. Estas son las cifras, pero estamos hablando de experiencias que dejan un trauma enorme en la víctima. ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Cómo consigue una víctima superar un hecho tan profundamente doloroso? Luisa Fernanda Yáguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es psicóloga clínica con 25 años de experiencia y a su consulta llegan sobre todo mujeres y niños totalmente rotos. Su terapia básicamente es intentar que recuperen su vida lo mejor posible. No sé si es posible. Claro. Recuperar la vida. Claro que sí, de eso se trata, en eso consiste la atención psicológica. La especialidad es enfocada al trauma en general. Lo que valoramos y observamos es cómo vienen estas víctimas, estas personas que de un día para otro se han convertido en víctimas, también hombres, mujeres, hombres y niños, niñas, que en algún momento tuvieron la desgracia de tener que sufrir una agresión sexual y sí que vienen rotos, y el trauma va a variar dependiendo de la edad en la que ocurra, el tipo de abuso que existe, pues que han sufrido. También la duración de esos abusos y la idea es que puedan recuperar el contacto con su cuerpo, que puedan liberarse del secreto, porque siempre hay un secreto y hay una relación de poder. ¿Qué quiere decir que siempre hay un secreto? Los agresores, hablo en masculino de agresores porque son la gran mayoría hombres, los abusadores, envuelven a las víctimas en una especie de relación de confusión, donde cuando son niños, los niños no saben diferenciar entre la expresión de afecto cariñosa que tenemos con los niños de la expresión erotizada. Ellos tienen esa mirada sucia, digámoslo así, sobre el niño. Son personas que son pedófilos o pederastas, que hay una diferencia. El pedófilo es una persona que tiene un trastorno en el sentido de que siente atracción sexual por los niños. Le excitan los niños, imagínate lo patológico que es esto. Los pederastas ya pasan al acto. Los pedófilos se quedan en la fantasía y en la recreación de estas fantasías que tienen con niños, y los pederastas ya pasan al acto del abuso, ¿no? Entonces normalmente generan una relación de poder con sus víctimas. Hacen pensar al niño que son especialmente queridos. Normalmente el abuso, cuando ocurre dentro del entorno de personas conocidas, de personas familiares, que es la gran mayoría de los casos, empiezan con tocamientos, empieza con una erotización de ese vínculo y de esas expresiones de afectos y de ese contacto que el niño no puede negar porque no sabe que no le gusta, pero tampoco lo puede negar. Y los niños hacen lo que les enseñamos los adultos. Los niños son obedientes, los niños obedecen lo que los adultos les piden, ¿no? Y hay un momento en el que pues estos tocamientos van a ir a más, hasta que se llega incluso a la consumación de una penetración, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el momento en el que el niño se da cuenta de que es víctima de abuso? Siempre tiene que tener un input exterior que le dice eso que te está haciendo esa persona está mal, alguien que lo descubra, o el propio niño es consciente de estoy siendo víctima de algo que no es normal y está mal. Hombre, en la medida en que estamos trabajando cada vez más en la prevención y en la educación sexual de los niños, buscamos que los niños sepan que esto existe, que sepan que existen, que nadie te puede tocar debajo de tu ropa interior, por ejemplo, que es una de las campañas con las que estamos trabajando desde el Consejo de Europa, en toda Europa, dirigida a niños de 2 años en adelante. Los niños más pequeñitos lo que saben, y cuando les damos este programa de prevención, es que nadie te puede tocar debajo de tu ropa interior. Con eso ya ellos saben que hay algo que no está bien, ¿no? También el niño sabe que no le gusta lo que le están haciendo,
si está en medio de un entorno protector, los niños emiten señales, los niños cambian algo en su comportamiento. ¿Cuáles son esas señales? Los niños empiezan a estar tensos, estar tristes, a veces tienen pesadillas. Cuando existe una buena comunicación afectiva con sus familiares, ellos buscan contarlo, o hay alguien que les pregunta, oye, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo? Y los niños pues lo cuentan. Por eso, algo que también hacemos en prevención es favorecer que en las familias haya comunicación afectiva. Es decir, el adulto es el que tiene la obligación de darse cuenta. No podemos poner la responsabilidad de la protección en el propio niño. No es solo que el niño se atreva a contarlo, porque atreverse a contarlo implica salirse de la relación de poder, traicionar ese secreto impuesto, traicionar esa lealtad perversa que ha impuesto la persona que le está agrediendo y hacer esa revelación. Piensa que son personas que son conocidas del entorno familiar y personas de confianza. Entonces, cuando los niños logran hacer eso, realmente es un acto de valentía enorme y están muy en peligro y tienen muchísimo miedo. A veces están chantajeados y amenazados de que si lo hacen va a haber alguna consecuencia. Entonces, lo más efectivo realmente para poder detectar lo más pronto posible que esto le está ocurriendo a un niño o a una niña es estar cerca de verdad, que las figuras adultas que hay en el entorno de los niños, que hay muchas personas en el entorno de los niños, estén atentas a esas señales que los niños emiten. Y a partir de ahí, una vez descubierto todo, entiendo que viene la explosión del trauma. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué secuelas físicas, entiendo que son sobre todo psicológicas, pero también físicas, tienen que dejar en un niño? Estamos de momento centrándonos en los niños, iremos después a las mujeres, pero ¿qué secuelas deja eso? A veces la secuela, el principal síntoma que nosotros detectamos los psicólogos cuando estamos trabajando con ellos es la disociación. Es decir, durante el momento en que están ocurriendo los abusos, como mecanismo defensivo de supervivencia, los seres humanos tenemos la opción de disociarnos, es decir, de separar nuestra conciencia de nuestro cuerpo. Y estos niños, en el entorno de estos abusos a lo largo del tiempo, se van quedando disociados y van quedando desconectados de su cuerpo. Hay un momento en el que vuelven a hacer esa conexión del darse cuenta y del entender. Y en ese momento es posible que hagan la revelación y también es posible que empiecen a aumentar los síntomas. Las pesadillas, tienen flashbacks de los momentos más angustiantes que han vivido y más traumáticos. Algunos tienen un comportamiento erotizado que nos resulta muy llamativo y muy viscoso. Ver a un niño pequeño, a una niña preadolescente, 9, 8, 10 años, que está erotizando su cuerpo y lo mueve de una manera que no debería. Son niños que saben demasiado sobre cosas de sexo que no deberían saber. Y niños que tienen una labilidad emocional muy grande, es decir, cambios de estado de ánimo muy frecuente. El rendimiento académico baja. Son niños que no juegan, que se han hecho mayores. Todos tienen en su mirada algo, ¿no?, que se ha perdido. Tienen una mirada triste, una mirada de viejo, de adulto, ¿no? ¿Y cómo se trata a esos niños? Bueno, cuando tenemos la fortuna de poder intervenir con ellos desde pequeños, es maravilloso porque se ha descubierto a tiempo. De hecho, no es recomendable que empecemos a intervenir y a hacer terapia hasta que no están a salvo, con lo que el momento de la revelación tiene que derivar en una denuncia, porque estamos hablando de un delito. Y un momento previo al iniciar el tratamiento es trabajar con las figuras de protección de estos menores para que denuncien. Cuando tienen que denunciar, por ejemplo, al padrastro o a un abuelo o al tío o a un vecino, a veces tenemos un problema serio, porque si las familias no están actuando como tales y no denuncian, no le van a proporcionar esa seguridad al niño que la necesita. Pero eso es muy habitual, que las familias se nieguen a, no sé, yo me imagino siendo padre y no sé, que mi cuñado o quien sea de mi entorno viola a mi hijo y entiendo que lo que primero me sale es proteger a mi hijo denunciándolo, por mucho daño que vaya a generarle al agresor, que es un agresor, joder. Desgraciadamente hay casos en los que esto no está tan claro, en los que yo me he encontrado muchas veces con que cuando un menor hace una revelación, salta la madre diciendo es que yo también sufrí abusos, y el enfrentar el abuso de su hijo implica enfrentar el suyo propio. O sea, que han ocurrido abusos en terceras generaciones, ocurre con muchísima frecuencia también. Y en general hay que enfrentar, la figura de protección de estos menores tiene que enfrentarse con un conflicto familiar y no pueden ser tibios, tienen que cortar el contacto con ese agresor. Y tienen además que denunciar. Entonces a veces intentan como lavar los trapos sucios dentro de casa. Pero hay otra razón por la que es importante denunciar, y es que a estos pedófilos y pederastas nadie los para.
si no lo denuncias. Ellos lo van a seguir haciendo, porque son personas que están socialmente integrados, que nadie pensaría ni nadie se imaginaría que hacen este tipo de cosas. Entonces, otra razón importante para denunciar es, si no los paras tú, lo van a seguir haciendo otras personas. Yo me he llegado a encontrar a un abuelo que llegó a abusar de 5 de sus nietas, hasta que la quinta fue la que yo traté y pude convencer y pude intervenir a nivel familiar. Yo soy terapeuta familiar, para que esto ocurriera, ¿no? Y desgraciadamente cuando lo denunciaron, este señor ya era muy mayor, tenía demencia y no fue a la cárcel, pero había 5 menores en esta familia con mucho daño, mucho trauma. Este tipo de episodios generan una culpa traumatizante, paralizante en los padres también por no haberlo detectado. Sí, porque a veces quien está abusando es, por ejemplo, un entrenador, un profesor, alguien de un extraescolar, y los padres se cuestionan cómo puse yo en manos de esta persona yo a mi hijo, que es lo que más quiero, nunca me lo hubiera podido imaginar, ¿no? Yo te diría que en general la mayor parte de la gente más o menos sana y más o menos coherente, con una conciencia de la protección que tienen que tener sus hijos, no tienen ningún problema en denunciar. Luego tienen que pasar por todo el periplo jurídico, ¿no? Es decir, todo lo que para los psicólogos y los trabajadores sociales implica daño, se tiene que convertir en prueba a la hora de denunciar para el tratamiento legal de estas situaciones, ¿no? Y luego las víctimas en algunas ocasiones tienen que pasar por contar lo que les ha ocurrido más de una vez. Y esto implica revictimizarse y volver a contarlo en la policía, contarlo luego al psicólogo forense, contarlo luego en el juicio. Pero eso con los niños sigue siendo así. Afortunadamente, a partir de la modificación de la última ley de protección a la infancia que estamos poniendo en vigencia este año, ya se está haciendo algo que se llama la prueba preconstituida, que es que el niño solamente tiene que declarar una sola vez. En general, todas las víctimas, niños y adultos. Para evitar esta revictimización, se hace una prueba preconstituida, es decir, una declaración que se graba, en la que están a través de una cámara, una pantalla, están viendo este relato que hace el menor una sola vez, y esto ya sirve como prueba. Incluso evita que el menor o la víctima vaya al juicio y vuelva a tener que enfrentarse en el juicio a su agresor, ¿no? Que es algo que también en los tratamientos nos hace mucho daño, porque desde el momento que se denuncia hasta que ocurre el juicio pueden pasar 2 años. En esos 2 años ya vamos avanzando con ellos en la terapia, tratando el trauma, las pesadillas, los flashbacks, garantizándoles que ya están seguros, que su vida puede continuar, y tienen que volver a ir al juicio. Entonces vuelven a retroceder. ¿Cómo es esa terapia? ¿Qué les preguntas? ¿Qué no les preguntas para protegerlos? ¿Cómo es? Normalmente yo, que estoy en la parte clínica y no en la forense, yo ya cuando llegan a mí ya tengo un relato hecho por los adultos, o a veces una declaración o alguna parte policial donde ya sé lo que hay, y no entro, a menos que la persona durante el tratamiento quiera contarlo, no entro en que me cuenten exactamente los detalles de qué pasaba y qué les hacían, sino me centro en el daño. Primero en evaluar el daño, porque en cada persona va a ser diferente. Algunos desarrollan, por ejemplo, los niños más pequeños pueden desarrollar síntomas de masturbación compulsiva. Siempre el tema de la ansiedad está ahí. Cada vez que hay un recuerdo viene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Cada vez que tienen que enfrentarse a una situación en que ellos viven como amenazante, como pues volver a una piscina donde en la piscina les hacían esto, pues vuelven a retroceder, desarrollan fobias. Siempre está presente la culpa, la vergüenza y el asco, que cuesta mucho arrancárselo del cuerpo y de la conciencia, y que hay que tratar en diferentes momentos del ciclo evolutivo, ¿no? En los niños más pequeños normalmente tratamos los síntomas más molestos, hacemos educación sexual, intentamos que vuelvan a su vida normal, y cuando viene la preadolescencia, que vuelven a erotizar su cuerpo, tenemos que volver a retomar el tema de los abusos. Una niña que ha sido violada con 6 años por su abuelo puede tener una vida sexual normal en la adolescencia, en la juventud. Siempre y cuando lo procese, lo trate, siempre y cuando vuelva a recuperar el contacto con su cuerpo sin angustia, sin asco, sin vergüenza, sí que lo pueden llegar a hacer, ¿no? Y siempre con el acompañamiento familiar. Creo que el peor daño que yo he visto que se puede hacer a cualquier víctima de abuso sexual es que no les crean. Es que ese entorno que tiene que ser protector no lo sea. Ante eso sí que es, porque sacar a la persona del desamparo es súper importante para su recuperación. Eso es muy habitual, que no les crean. A veces cuando son pequeños, a veces cuando la persona que está agrediendo es parte fundamental del núcleo familiar primario, como por ejemplo un padrastro, a veces esta madre
con una hija adolescente. Yo he llegado a ver que en algún momento a alguna chica le decía a su madre, es que tú tienes celos de mi nuevo marido y tú me lo estás quitando, y rivalizar con su hija adolescente. Yo no diría que es habitual, lo que sí sé es que hace muchísimo daño y me imprime un peor pronóstico en la recuperación de esa persona, ¿no? ¿Una familia se puede recuperar de algo así? Si están unidos, si hay comunicación afectiva y participan en la terapia, sí. Yo normalmente siempre los incluyo en la terapia. Yo realmente cuando tengo que tratar menores de edad o adolescentes, nunca admito el caso si la familia no entra en terapia con ellos también. Para que ellos también sepan, hay momentos en los que salen de una sesión conmigo muy revueltos porque ese día recordaron o ese día quisieron contar o ese día entramos a fondo en su trauma y salen más rotos de lo que han entrado, y necesito que en casa se encuentren alguien que abrace, que arrope, que cuide, que les ayude a dormir esa noche y a continuar el día a día sin quedarse encerrados en casa, ¿no? ¿El superar algo así exige heroicidad por parte de la víctima? Sí. Sí, porque tienen que también aprender a enfadarse. E incluso cuando ya son más mayores y cuando no ha habido ese sistema protector en la familia, son ellos los que ya de adultos tienen que decidir cortar con su familia. Yo no me puedo sentar en las próximas Navidades con mi agresor después de 15 años de que me ha estado agrediendo. Y cuando las familias no protegen, esto ocurre. Y las personas vienen a terapia con un daño muy grande, ya en su personalidad, ya en su forma de vinculación, tienen trastornos psicológicos más enquistados, ¿no? Se va dañando más la personalidad. Entonces, una solución es cortar de raíz. Y cortar de raíz con toda la familia, con lo que es muy doloroso. Y los niños y niñas que sufren abusos de muy pequeños, te estoy hablando 2, 3 años, ¿tienen recuerdos de ello después? Sí, de alguna manera piensa que ellos puede que no sean capaces de poner en palabras ni de verbalizar lo que les han hecho, pero su cuerpo se queda como electrocutado, como si hubieran metido los dedos en un enchufe. Y sí que muchos notamos, por ejemplo, más tendencia a la hiperactividad. Son niños que tienen a veces más explosiones de rabia, están más incontenidos, más incontenibles, y tenemos que trabajar un poco con ellos en el control emocional, en el control de la conducta. Y a esos niños que no son del todo conscientes de lo que les pasó, pero que bueno, si tienen estos síntomas que me estás contando, es bueno detallarles exactamente qué les hizo el padre, el entrenador, el cura. No, realmente no. Realmente, si no tienen mucha conciencia, también hay que pensar que tienen menos trauma, ¿no? Lo que hay es que observar de cerca el que ellos no reproduzcan de manera automática, ya que no hay conciencia, reproducen de manera automática lo que están haciéndoles a ellos, ¿no? De hecho, a veces es una de las formas de detectar. Un niño pequeño, por ejemplo, imagínate que en el cole le baja los pantalones a otro niño y le intenta coger la colita. Es muy raro que un niño haga esas cosas. Y hay que investigar al niño pequeño al que le han hecho esto, qué daño ha sufrido, pero el que lo ha hecho, hay que investigar de dónde, por qué sabes estas cosas. ¿Tú cómo sabes sobre tocar la colita, ¿no? Y normalmente se descubre que este niño está sufriendo abuso por parte de un adulto. Entonces, una sintomatología muy común en los niños más pequeñitos es que reproducen automáticamente lo que les están haciendo a modo de descarga, sin mucha conciencia. Me ha llamado la atención antes, como decías, que al final el ser humano llega a poder disociar su mente de su cuerpo, que entiendo que es una manera de protegernos, de defenderte. ¿No? ¿Existe un mecanismo de autoprotección que haga que algunos niños, entiendo que los menos, o que ni siquiera existe, y por eso te lo pregunto, que consigan olvidar completamente? Sí, claro. O sea, que para ellos no haya pasado. Sí, es así, pero están disociados. Y esto también genera síntomas, ¿no? Fíjate que hay una cosa que ha ocurrido gracias a la pandemia. La pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero en mi experiencia personal, con la cantidad de casos que recibí de abuso sexual durante la pandemia, he tenido que analizar y pensar y hablar con mis colegas qué pasa con esto. Fíjate que durante el confinamiento vivimos una situación existencial muy parecida a la que se vive cuando estás atrapado en una relación en la que te están abusando. Estábamos atrapados con un miedo muy grande, nos sentíamos agredidos por un enemigo que era implacable y que la gente se moría. Teníamos una sensación de indefensión enorme. Tuvimos mucho tiempo para dormir y para estar en casa. Pues a mí me empezaron a llamar personas a pedirme ayuda diciendo: Luisa, anoche estuve soñando y recordé que a mí me hicieron algo de pequeña. Esa disociación que muchas personas habían mantenido durante años, durante la pandemia explotó.
y las personas empezaron a conectar con sus traumas. Y hasta hoy no he dejado de tener peticiones de ayuda de adultos que están tratando hoy los abusos que sufrieron en la infancia. ¿Notasteis durante la pandemia un aumento claro de casos de abusos sexuales intrafamiliares de adultos a menores? Teníamos que estar en casa. No especialmente. En mi caso, para mí fue llamativo la casuística que me fue llegando espontánea de adultos que recordaban abusos de su infancia. Hombre, cuando estuvimos confinados, tanto la violencia intrafamiliar, la violencia de género y también los casos de abuso sexual dentro de la misma familia, obviamente que ocurrieron sin ningún tipo de control porque no había espectadores, ¿no? Y esos casos tuvieron que salir después de la pandemia, una vez que los colegios detectan bastantes casos. Entonces, cuando los niños se socializan, hay la mirada de otros adultos que también notan a este niño le pasa algo, ¿no? Dentro de los abusos a menores, ¿en qué momento de la infancia, la adolescencia, la prejuventud deja más marcas un abuso, más marcas emocionales? Realmente en cuanto los niños tienen conciencia de su cuerpo, ¿no? Pues a partir de los 3, 4 años en adelante, y lo que más marca deja es realmente la magnitud de estos abusos, el tiempo de duración. Hay niños que pueden sufrir abusos durante años antes de que nadie se dé cuenta o que ellos sean capaces de revelarlo. De hecho, el daño mayor en el ámbito de abusos sexuales lo sufren quien lo ha sufrido por personas conocidas en el entorno familiar, porque ocurren a lo largo del tiempo, diferente de quien ha sufrido una violación en la calle o por una persona extraña, que es un evento puntual que es muy estresante, pero que no está tan en duda que se ponga en marcha todo el sistema protector, ¿no? Déjame que te pregunte ya por los adultos y específicamente sobre un caso que acabas de mencionar, una violación por la calle, una chica de 35, 40 años que es violada por la noche en la calle. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, lo primero, indiscutiblemente, que reciba la protección, es decir, es súper importante que lo cuente, es importante que denuncie para poder ofrecerle protección y seguridad, y que el acto de la denuncia ya es terapéutico, porque te estás enfrentando a que esto sí te ha ocurrido y estás legitimándote en el derecho de pedir ayuda y de que castiguen a la persona que lo ha hecho. Entonces la denuncia ya es terapéutica. A partir de ahí, normalmente lo que hay que tratar es todo el efecto de estrés postraumático que la persona registra después de esta experiencia, ¿no? ¿Lo registra inmediatamente? Sí, claro. Claro, porque de hecho yo he llegado a atender también a algún hombre que sufrió alguna agresión sexual en la calle. Por sumisión química tenía miedo de salir tuvo que venir a mi consulta acompañado por alguien porque no era capaz de salir sola a la calle, y tenían ataques de pánico, el tema de la ansiedad, la sensación de asco, los rituales de lavado son frecuentes también, el asco, la vergüenza, el miedo y la culpa son los temas con los que hay que trabajar, pero siempre un entorno de protección. La vergüenza todos sienten vergüenza de alguna manera, por el hecho de haber estado disociados, por el hecho de haberse dejado hacer, porque si se defendían les mataban, no les hacían daño, por el hecho de que alguien traspasa los límites de tu cuerpo y de tu intimidad, es inevitable que sientan vergüenza y que esa vergüenza te la puedan arrancar del cuerpo a lo largo del tiempo, y que luego puedan desactivar esa vergüenza, ese pudor y ese rechazos incluso hacia su propio cuerpo cuando tienen la oportunidad de volver a tener relaciones en una relación afectiva normal, ¿no? Es otra etapa, es otro proceso cuando ya consiguen volver a tener una relación de pareja sana, y ahí en algunos momentos sí que necesitamos el apoyo de quien está en este momento implicado en esa relación de pareja, con mucha paciencia, con mucha calma, respetando sus tiempos hasta que pueden volver a tener alguna vida sexual normal. Las relaciones sexuales consentidas posteriores a una violación tienen que ser muy distintas. Eso es. Y muy poco a poco. ¿Cómo es la terapia para una víctima de una violación? Quiero decir, entiendo que cada paciente necesitará su proceso, su duración, pero de una manera un poco estandarizada, ¿cuánto dura una terapia? ¿Qué procesos lleva? ¿Cuál es el recorrido psicológico para una víctima de una violación? Sí, bueno, sé que ya lo he dicho, pero el tema de la revelación del secreto y el efecto que le ha dejado a la víctima el haber mantenido el secreto durante un tiempo nos lleva una parte del proceso. Otra pata dentro de la terapia es el contacto con el propio cuerpo, cómo volver a conectar con el cuerpo que vives como dañado, sucio, roto. Otra
fase o otro aspecto de la terapia es como volver a recuperar la confianza en las personas, como volver a creer en los seres humanos y volver a vincularte y tener relaciones afectivas en las que te puedas sentir seguro. Ese es otro tema. Y luego pues los síntomas asociados que cada uno pueda desarrollar. Algunos tienen fobias, algunos desarrollan algún trastorno de alimentación, la depresión, los casos más graves. Es habitual que víctimas de violaciones se bunkericen y no salgan de casa, no tengan relaciones. Eso es. Algunas abandonan el cuidado de su cuerpo también porque les da mucha angustia al cuerpo, entonces empiezan por ejemplo, a comer demasiado y a engordar. Entonces tienen obesidades mórbidas y siguen desconectados de su cuerpo, pero su cuerpo se convierte como en el tarro de la basura, ¿no? Entonces es el volver a desarrollar una buena autoestima y un buen autoconcepto, la autoimagen, el cuidado sobre su propia persona es otro aspecto importante, el trabajo con el espejo de fuera y con el de dentro, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo con el espejo? Bueno, a veces hasta que consiguen volver a mirarse desnudas en un espejo es algo que hacemos todos habitualmente. Para ellos es muy terrible, es muy doloroso. Poco a poco y volviendo a aceptarse, tienen que hacer un duelo. Hay un aspecto importante dentro de la terapia que es el que puedan recuperar la capacidad de enfadarse, la rabia, porque también te defiendes mejor enfadado que triste. Entonces, cuando consigues enfadarte con quien te había sometido y con quien te estaba manipulando y chantajeando, pues te haces más fuerte y te puedes enfrentar, ¿no? Entonces, hay personas a las que les digo, tenemos que aprender a enfadarnos. Y a partir de ahí empiezan a verse un poquito más fuertes, ¿no? Una mujer víctima de una violación a los 50 tiene más herramientas psicológicas para afrontar el trauma que una chica de 22, ¿o no tiene por qué? Depende más de su estructura de personalidad que de la edad, ¿no? Y depende de lo brutal o menos brutal que haya sido la agresión, que hayan sufrido. ¿Qué papel juega ahí la familia? O la pareja, por ejemplo. Me imagino la pareja de una mujer violada por la calle. Ese hombre, ¿qué papel juega en el proceso? Muchísimo, es súper importante, es vital. Si lo hay, maravilloso. Porque va a ser una persona que ante cualquier víctima de abuso sexual necesitamos figuras de protección en su entorno. No solo valemos los terapeutas, los psicólogos o los psiquiatras ni la medicación, necesitamos que el entorno en el que las personas se muevan sea protector, que lo puedan saber, que lo puedan entender y que lo puedan acompañar el proceso. A veces solamente con que vengan con ellos a la consulta y esperen en la sala de espera ya es maravilloso, porque salen y no se van solos, y porque a la hora de acostarse, cuando viene una pesadilla o un flashback, hay alguien que está ahí para abrazar o para dar un vasito de agua o para consolar, ¿no? ¿Y hay hombres que no participan de ello, que incluso reniegan de la mujer violada? No, yo no me los encontraba, por lo menos en mi experiencia. Normalmente suelen estar ahí. También ellos tienen que hacer un duelo, porque tienen que encontrarse con una persona a la que aman, a la que quieren, pero que está atrapada en un cuerpo que ha sido abusado, ¿no? Y tienen que hacer un duelo esa persona ha cambiado y cambiará para siempre, ¿no? Hay algo que se queda roto siempre. Para siempre, es irreconstruible. Sí. Es como una cicatriz que yo de hecho utilizo esa metáfora y les digo, mira, vamos a entrar en hablar de esto que en algunos momentos es difícil para ti, pero lo que vamos a hacer es abrir una herida que ha cicatrizado mal, que tiene infección. Esto va a doler un poco, pero lo que queremos es que esa cicatriz cierre, y una cicatriz que ha cerrado bien y ha sanado bien no duele, no vuelve a doler, no se va, pero te deja vivir. ¿Cuál es el momento que más escuece, que más duele de la terapia? Cuando conectas la conciencia con el cuerpo y cuando descubren todo lo que han hecho para poder sobrevivir a eso que han vivido. ¿Se llora mucho en la terapia? Sí. Lloramos con ellos también. ¿Tú lloras? Sí, claro. Pero también es muy satisfactorio verlos salir adelante y acompañarlos. Son tratamientos largos en el tiempo. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y se hace a través del vínculo. Entonces también nos dejamos ahí un poco las tripas nosotros. ¿Una psicóloga de víctimas de agresiones sexuales necesita también tratamiento psicológico? Sí, por supuesto. Los psicólogos clínicos, antes de meternos en esta tarea, tenemos que ir mucho a terapia, tenemos que trabajar bien nuestras cosas, y en los casos más difíciles contamos con supervisiones y nos apoyamos entre compañeros, claro.
¿Cómo son esas noches después de días de terapia muy complicados? ¿Te lo llevas a casa? Sí, a veces es inevitable. Tenemos que intentar tener una vida personal lo más feliz posible y con el tiempo vas desarrollando la habilidad de desconectar, ¿no? Yo al camino a mi casa cojo mi coche, me voy por la M30 y me pongo la radio y voy escuchando otras cosas y bueno, intentar tener una vida personal lo más feliz posible, claro. Hay víctimas que están tan destrozadas que sabes que no vas a poder hacer nada con ellas. Sí, algunos sí. De hecho, pues lo sabes porque luego no vuelven, ¿no? Porque les duele muchísimo. O se van y vuelven al cabo del tiempo. Recuerdo a una niña que atendí con 6, 7 años que hice lo que pude en ese momento y luego cuando era adolescente me volvió llena de autolesiones con un intento de suicidio y me dijo, Luisa, ahora sí. Y retomamos a partir de ahí. Luisa Fernanda Yáguez, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti por dar voz a este tema. Gracias. Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos, el miedo que todo lo halla. Ay. De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno no viste reja, sinuosos los antojos van moldeando mis gozos, como barro fresco y frágil, como en un estado febril, ando medio hipnotizada por el brillo anonadada, ¿por qué caer es tan fácil? Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así, en este mundo tangible. Que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver a aprender a escuchar, que mi voz vuelva a mutar después de tanta cosecha y convertida en velo flecha, atraviesa esta pared y vuelvo a mirar con sed, que al principio abrió esta brecha. Sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el